Hoy es un día para tener en el estudio al historiador Enrique Krause. Querido Enrique, muchas gracias por venir y muy buenas noches. Encantado, Carlos. Aquí estamos. ¿Votaste? No. Tengo un tuit que pusiste hace unos días en donde de alguna manera adelantabas que no ibas a votar. Quiero que lo veamos juntos y que recorramos este tuit, si me permites. No votarás la prostitución en la democracia, no votarás la corrupción del voto, no votarás el fin de la justicia, no votarás la muerte de la república. ¿Por qué hablas de la prostitución de la democracia cuando este movimiento, Morena, se ha abrogado la bandera de las luchas democráticas desde el ingeniero Cárdenas para acá y del 68, incluso si nos vamos más atrás? No vinculen a Morena con el ingeniero Cárdenas ni con las luchas democráticas de los años 80, 90, que finalmente terminaron o contribuyeron mucho a terminar con la hegemonía del verdadero precursor de Morena, el verdadero padre, legítimo padre de Morena, que es el PRI. Morena es como el PRI Reloaded. Y lo es porque, y por eso hablo de la prostitución de la democracia, porque ya el PRI sabía muy bien cómo prostituir la democracia, acarreando a los votantes para obtener las mayorías. Porque después de todo, bueno, la democracia es el gobierno de la mayoría con respecto a la minoría. Pero ahora estamos en una variante. Morena ha movilizado y acarreado al electorado de manera, digamos, sin los frutos que esperaban, y no se logró aquí el consenso o el voto de la mayoría, sino de la muy importante minoría. Lo que lograron es el 10%. Entonces estamos ante una decisión en donde se impondrá una minoría sin respetar a la mayoría, porque en este caso específico la mayoría es el 90% que no votó. ¿Qué te dice que solo haya salido a votar el 10% de la gente? 12%. Que no entendió la propuesta y probablemente yo quiero creer que en una buena medida no la aprobó. Y a lo mejor no la aprobó por lo siguiente, ¿no? La corrupción del voto. Porque entendieron que se estaba corrompiendo el voto. Bueno, mira, en esto hay que decir que también Morena ha enriquecido el acervo del PRI, ¿verdad? Porque mira, el PRI en aquellos tiempos románticos, pues acuérdate, tú eras muy joven, pero yo me acuerdo muy bien, el ratón loco, cómo iban las urnas embarazadas. Las urnas embarazadas, el carro completo, pero ahora el acordeón, ahí tienes el acordeón. Esto es nuevo. No, hombre. Esta es la aportación de Morena a la democracia. Este es un invento de la alta tecnología, casi diría yo, superior a la inteligencia artificial, de Morena para la democracia mexicana. Mira nada más, qué instrumento extraordinario, el acordeón. Ya no, el voto dice la Constitución, decía, ¿no? Dice quizá libre y secreto. Bueno, ahora no es libre, no es secreto, como hemos visto con los videos, es perfectamente tutelado. Y mira, yo creo que con esto Morena además hace una gran aportación a la cultura cívica de los niños mexicanos. Porque fíjate lo que van a aprender los niños mexicanos con el acordeón. ¿Te preocupan los exámenes? ¿Te preocupa cómo vas a salir en la escuela? Exige democráticamente a tus profesores que te permitan llevar el acordeón a tus exámenes. Y es más, que te digan de antemano las respuestas. Y entonces los niños mexicanos no tendrán que pasar por ese trámite, bueno, injusto, que es el de los exámenes. Entonces, bravo, esta gran aportación, esta extraordinaria aportación que el PRI ni siquiera imaginó del acordeón. El PRI realmente le faltaba imaginación. A ver, ¿no votarás el fin de la justicia? Bueno, espérame, antes de que vaya el fin de la justicia, déjate pregunto algo. ¿Es ilegítima la elección judicial por todo esto? Sí, pero déjame llevarme el acordeón porque pues... ¿No traes ahí tus respuestas para la entrevista? No. No me balcones.
Bueno, Carlos, ¿legítima? Yo creo que sí, legítima. Es legal en la medida en que, como se ha dicho, en la medida en que responde a las normas actuales, pero es claramente ilegítima. En ninguna parte del mundo, Carlos, se elige a los jueces. Los jueces desde tiempos bíblicos, desde los griegos, los persas, son una figura humana distinta a la del poder. Casi siempre enfrentado al poder. Fíjate que recuerdo hasta una cita bíblica en donde claramente digamos, es la figura de Dios que le dice al pueblo de Israel, me estás pidiendo un Dios, te lo voy a dar, pero no te conviene y vas a probar lo que significa tener un rey como mandatario y no un juez. Es decir, la figura del juez es una noble figura tan antigua como la humanidad, pero no se elige popularmente. Los griegos tenían hasta límites para los que ejercían el poder ejecutivo, legislativo, democráticamente. Les ponían límites. Bueno, ahora en México ni el ejecutivo, ni el legislativo y ahora ni el judicial tiene ningún límite y todos obedecen a una sola fuerza, a una sola corriente que es Morena. ¿Se consolida ya el régimen autoritario? ¿Dónde estamos parados después de la elección? Decía Vargas Llosa, no hay límite para el deterioro. No hay límite para el deterioro, Carlos. Todavía tenemos mucho que ver si no reaccionamos. Pero si te parece, pues estamos en los 4 mandamientos. No votarás el fin de la justicia, pusiste. Bueno, es el fin de la justicia mexicana en muchos sentidos, Carlos. Mira, en primer lugar, es una tradición la de los jueces en México, independientes, y de la carrera judicial, que tiene 200 años. Claro, antes también había justicia en tiempo colonial y hasta en tiempo prehispánico, pero en la etapa independiente de México hay que ver el currículum de Benito Juárez, que por cierto yo creo que si Benito Juárez hubiese contendido en la votación, no hubiera aparecido en ningún acordeón. Tenía demasiadas credenciales. Había estado en todos los puestos jurídicos de Oaxaca y de México, desde el más modesto juez y abogado hasta presidente de la Suprema Corte de Justicia, de donde pasó a ser presidente de México. Así que Benito Juárez estaría horrorizado de las credenciales prácticamente nulas, ridículas, que se le pidieron a los candidatos, a los cientos de candidatos del Poder Judicial. Pero eso no es todo. Se acabó la carrera judicial, que es una pérdida, que es un desperdicio, despilfarro de capital humano de generaciones, escuelas de derecho, respeto a la carrera de derecho. Esto no quiere decir, obviamente, Carlos, que todos los jueces eran rectos, por supuesto que no, ni en México ni en ningún lugar, pero el modo de resolver esto es mediante una reforma. No hay que confundir una reforma con un incendio y con una destrucción. Hay que decir también que además de que se están poniendo en la calle a centenares de jueces de carrera judicial, de preparación, además de esto, yo sí creo que funciona el paralelo que se hace, Carlos, con un hospital o con un avión. Entonces, de hoy en adelante, por las mismas razones democráticas, puesto que la democracia debe privar en todo, vamos a poner a votación qué cirujano va a hacer la cirugía de tal paciente que tiene cáncer o que tiene un problema de corazón y a corazón abierto. No, que no vayan a opinar los expertos y menos los doctores en medicina. No. ¿Se les ha muerto tanta gente? No, hombre, no. Los enfermos, las enfermeras. ¿Pueblo? El pueblo. ¿O el 10%?
de los enfermos. O de la minoría. E incluso ya, si no es necesario, y no es necesario ya, claro, si quiere usarse el acordeón en los hospitales o los aviones, muy bien, pero si no, a mano alzada, ¿no? En el avión, ¿quién de ustedes quiere manejar el avión? Hombre, pues el más simpático, la más guapa, eso es. Una elección sin el concurso de la oposición, una reforma central del Estado sin el concurso de la oposición, ¿qué te delinea eso? Bueno, la opresión que estamos viviendo. Yo creo que esto no lo vivimos ni siquiera en tiempos del PRI. Y mira que conocí los tiempos del PRI. Y por una razón. El PRI, Carlos, no tenía tentaciones totalitarias. Era un partido hegemónico, autoritario, pero convivió con la oposición, con el PAN desde 1939 y con la izquierda desde 1978. Es decir, no tenía esta pulsión totalitaria, típica de las corrientes del siglo XX con pensamiento, digamos, revolucionario extremo, que niega, no compite ni respeta a la oposición, la suprime. Entonces, Carlos, prostitución de la democracia, corrupción del voto, fin de la justicia y la más grave de todas. Sí, es la más grave. Muerte de la República. Y allí, permíteme decirte, yo he reflexionado sobre esto como historiador y sí te puedo decir que he encontrado una cronología republicana en México que es la siguiente. La República Mexicana se fundó en 1824, hace 200 años. De inmediato vinieron décadas de digamos, la República instaurada. Vinieron varias décadas de lo que yo llamaría la Primera República intermitente. Era centralista, era federalista, había golpes de Estado, entraba López de Santana y este caudillo acababa con el orden republicano, luego se restablecía, hubo la guerra contra Estados Unidos, etc. La República finalmente quedó interrumpida durante todo ese tiempo y tuvo un momento en 1857 donde pareció ya florecer. No pudo porque vino la guerra de reforma y la intervención. Llegó 1867. La primera república restaurada. Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada. Duró 9 años. Una república ejemplar, división de poderes, libertades, garantías individuales, libertad de prensa. La república, en esencia, no es un mapa, Carlos. La gente dice, República Mexicana, pues es un mapa, ¿no? No, la república es la división de poderes en tres partes que no se mezclan entre sí. El brazo ejecutivo, el cerebro legislativo y la balanza judicial independiente. Esto desde tiempos inmemoriales. De hecho, desde la República Romana. Estoy hablándote hace 2500 años. Eso se rompió en México. Eso se ha roto, intermitente, restaurada con Juárez y Lerdo. Luego vino la primera república simulada, yo la llamo, que es la república de Porfirio Díaz. Todo sigue formalmente igual con Porfirio Díaz, Carlos. Había elecciones, siempre ganaba el Porfirio. Había Senado, había Cámara de Diputados, había Suprema Corte, nada más que a todos los nombraba Porfirio Díaz. Y sin embargo, fíjate que se cuidaban las formas. Por eso, en una frase que inventó Gabriel Said para el PRI, yo creo que cabe también para don Porfirio, república simulada. Entonces llevamos Primera República restaurada,
república intermitente, república restaurada, república simulada. Llega Madero, repúblicas restauradas por segunda ocasión, con todas las características que tú quieras, división de poderes, libertades, garantías. Viene la revolución, vienen los sonorenses, Calles, Obregón, la república intermitente. Carranza la impuso, la Constitución, pero luego llega la segunda república simulada, el PRI. 60 años, 70 años, 70 años. 29. El PRI fue una república simulada. El presidente se iba cada 6 años, había elecciones, había poder legislativo, poder judicial, nada más que simulado. Ya sabíamos quién ganaba y sin embargo, igual que en la época de Porfirio Díaz, según estudios de Pablo González Casanova, nada menos, el gran intelectual sociólogo de izquierda, durante la época del PRI, el Poder Judicial tuvo una relativa independencia. Tengo las cifras de que cerca de la mitad de los laudos fueron a favor de quien pedía el amparo. Dato importante. Termino, Carlos, con este recuento. Estoy haciendo 200 años en 10 segundos, en 10 minutos. Carlos siguió la segunda república restaurada, la que vivimos de 97 para acá. División de poderes, elecciones, el INE, libertades, república. Entonces tenemos hasta 1900. ¿En qué momento estamos? Bueno, Carlos, después de tener 2 repúblicas intermitentes, 2 repúblicas simuladas y 2 repúblicas restauradas, México ha llegado al momento inédito en su historia de la república destruida. Nunca antes en la historia de México, te lo digo con plena conciencia y gravedad, había sido destruida la república. Estamos ante la destrucción de la República Mexicana. ¿Tiene reversa esto? Es decir, ¿se puede reinstaurar la república? En la historia todo tiene reversa, Carlos. Puede tenerla, no tiene, puede tenerla. Hay fuerzas que de pronto ocurre el azar, ¿no? Está enfrente el 27, el 30, todavía no estamos en una situación estrictamente hablando como esa, no es una situación inédita, pero la república entendida como división de poderes, Carlos, esa está destruida. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué va a pasar con las libertades? ¿Este noticiero y este diálogo va a seguir? Eso es lo que te voy a preguntar. Hablabas de la supresión de la oposición. Con eso se va la libertad de expresión. O sea, ¿tú te imaginas que esto en 10 años se va a poder repetir? Mira, Carlos, daremos una buena batalla para que siga, sí, ¿no? Eso sí. Eso es lo que se puede. Y ojalá esas millones de personas que votaron en contra del régimen en el año 24 y aquellas de buena fe que votaron por él pero pueden estar desencantadas, se den cuenta que México no gana absolutamente nada con este enorme proceso de destrucción institucional. Es mejor un gobierno de unidad nacional, un pacto nacional. Eso es mejor, Carlos. Suena utópico ahora, ¿verdad? Bueno, debemos luchar por ello. Muchas gracias, Enrique Krause, por venir esta noche al estudio. Encantado. Qué semana, ¿eh? Qué días. No uses el acordeón. Te agradezco mucho. Enrique Krause, como siempre. Aquí en Latinos.